la tertulia de la inteligencia artificial. El podcast en el que hablamos en profundidad sobre temas relacionados con la inteligencia artificial. Ya falta menos para la singularidad. Bienvenidos, fanáticos de la inteligencia artificial. Agarraos fuerte porque hoy nos vamos a montar en nuestra máquina del tiempo para un viaje de regreso a las raíces de los modelos de lenguaje. En los últimos 3 episodios hemos estado charlando sobre los pesos pesados de la inteligencia artificial, los modelos GPT. Estoy seguro que te pica la curiosidad por saber de dónde salieron. ¿Cómo hemos llegado a tener estas bestias de la IA? Hoy vamos a desentrañar este misterio. Vamos a bucear en la historia y descubrir cómo pasamos de simples herramientas para jugar con palabras a estos genios del lenguaje, versátiles y poderosos que son los modelos GPT. Así que ponte cómodo, coge tus palomitas y prepárate para un viaje épico en el tiempo. ¡Vamos allá! Y sin más dilación, os presento a los tertulianos que me acompañan hoy. Bienvenido, Paco Zamora. Hola, buenas tardes. Gracias, Guille. Muy encantado de estar aquí. Y también está con nosotros Íñigo Orcoz. ¿Qué tal estás? Hola, muy bien. Muchas gracias, Guille. Encantado de participar una vez más en el programa. Y este que os habla, Guillermo Barbadillo. Este podcast es posible gracias a Veridas, la empresa en la que trabajamos los tertulianos. Veridas es una empresa líder en soluciones de identidad digital y biometría que opera en más de 25 países y cuenta con más de 250 clientes en sectores como la banca, los seguros, las telecomunicaciones o las administraciones públicas. Veridas está en pleno crecimiento y busca gente con talento y ganas de aprender para trabajar en proyectos de inteligencia artificial aplicada a la biometría facial, de voz y de documentos. Si te interesa el reto, visita nuestra página web veridas.com y envíanos tu currículum. Te esperamos. Preguntas de los oyentes. Y vamos con la sección de preguntas de los oyentes. Os recordamos que podéis escribirnos en Twitter al perfil tertul_IA y al principio del programa intentaremos contestar vuestras preguntas. También podéis enviarnos sugerencias para temas de programas. Hoy nos envía una pregunta Raquel Bars y es relativa a un documento filtrado de la semana pasada en el cual, es un documento de Google en el cual se hace un análisis de cuáles son los competidores que tiene en el campo de la inteligencia artificial y curiosamente en vez de señalar a OpenAI pues se centra más en los modelos de código abierto, los modelos open source. Entonces Raquel Bars lo que nos pregunta es si estamos de acuerdo si el open source inteligencia artificial va a ganar a Google y OpenAI. ¿Qué opináis vosotros? Yo creo que si bien sí que es cierto y está bien fundado, ¿no?, el temor de Google hacia lo que se puede sacar de los modelos open source y que ya hemos visto recientemente cómo están consiguiendo reducir la complejidad en los modelos basándose, ¿no?, en las filtraciones, por ejemplo, que hubo de Facebook. Sí. También es cierto que luego, como es razonable, Google y cualquier otra empresa se puede aprovechar de ese mismo desarrollo para seguir trabajando sobre él. O de alguna manera, pues para mí es una simbiosis, ¿no? Es una especie de relación simbiótica, con lo que, pueden tenerlo durante un tiempo, pero seguro que luego saben sacarle provecho. No podía estar más de acuerdo. Era la misma percepción que tengo yo. Soy bastante escéptico de que Google identifique estas open source como una amenaza tan real. Entiendo que igual a un nivel de investigación en el laboratorio estén viendo que estos desarrollos en base a código abierto con medios mucho más humildes que los que pueden tener estas grandes corporaciones estén llegando a un nivel de resultados en precisión similares a las que pueden estar ellos, pero es que creo que el éxito o fracaso en la adopción de estas tecnologías de una forma masiva no va a recaer tanto para el público masivo en estas cuestiones de matices de precisión como igual en la propia
experiencia de usuario, en el producto en el cual lo envuelvas, y en esto estas grandes corporaciones pues es que arrasan. O sea, pues no hay más que ver como los propios ejemplos de Google con su buscador, Apple con su ecosistema cerrado, OpenAI ahora en manos de Microsoft, a ver quién hace la competencia a Microsoft cuando lo integre con todo su ecosistema de Office, por ejemplo. Entonces, yo creo que a nivel de investigación va a haber ahí una retroalimentación como la que dice Paco, pero creo que igual los que más van a ganarse en esa retroalimentación van a ser las grandes compañías. Quizá por abrir un poco la puerta a aplicaciones igual más tecnológicas concretas de yo quiero hacer uso de una forma práctica para una aplicación industrial, un modelo de lenguaje. Igual ciertas empresas tecnológicas menores no tengan por qué pagar una licencia pues a un Google o a un Microsoft y puedan tirar contra APIs, por ejemplo, que expongan código abierto y ahí pues bueno, puedan tener cierta competencia, pero de forma masiva no creo que vaya a ser así. Sí, yo creo que hay dos fuerzas contrapuestas. Por una parte, pues los modelos de código abierto, como por ejemplo Stable Diffusion, pues hemos visto que pues tiene un desarrollo mucho más rápido, la gente va sacando nuevas funcionalidades y eso claramente es una ventaja que de un poco la que se quejaba Google. Pero por otra parte, pues si pienso en mi caso concreto, yo al principio cuando salió Stable Diffusion sí que lo utilicé y sí que pues lo ajusté para que pudiera hacer imágenes con mi cara o de mis conocidos, pero claro, tiene un problema, como has comentado Íñigo, de usabilidad, de conveniencia, que si yo quiero utilizar el modelo que yo he creado de Stable Diffusion, pues si estoy en mi casa y tengo el ordenador encendido, pues lo hago muy rápido, pero claro, cuando estoy en el trabajo o cuando estoy en la calle, pues igual se me ocurre un meme, una cosa que quiero generar y no lo tengo accesible. Entonces, pues sin ir más lejos, para cuando queremos generar las miniaturas para la tertulia, pues acabo utilizando Dalí o Bing, porque pues son muy fáciles de usar, las tienes siempre disponibles y te dejan una cierta cuota gratuita, entonces pues da una conveniencia de uso que es muy superior a lo que puede ofrecer open source. Y vamos ya con el tema del día, breve historia de los modelos de lenguaje, y vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el lenguaje, Paco? Bueno, viéndonos a las definiciones que podemos encontrar, por ejemplo, en Wikipedia, pues en Wikipedia el lenguaje es un sistema de comunicación estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Y si nos adherimos a la definición de la Real Academia de la Lengua Española, diríamos que es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. También tiene una acepción que es código de signos o lenguaje formal y otra acepción pues que sería conjunto de signos y reglas que permiten comunicación con una computadora. De estas dos definiciones, a mí hay aspectos que me gustan, la verdad, más de la definición que hace la RAE. Me toca mucho la fibra porque introducen de manera directa pues los lenguajes formales dentro de la definición. Y aunque sí que es cierto que los lenguajes formales puedan servir para comunicar información, ¿no? También pueden servir igual para propósitos más acotados que la comunicación. Bueno, pues por ese lado a mí me gustaba esa definición. Un lenguaje formal, o sea, los lenguajes de programación son lenguajes formales y lo que estamos haciendo ahora es lenguaje informal, ¿o no? Esto es lenguaje natural. Lenguaje natural. Lenguajes formales siguen una estructura, pues, normalmente con menos ambigüedades, menos errores, estricta. Y bueno, pueden servir para representar muchas cosas. Luego
por ejemplo, la matrícula de un coche. Tú la puedes representar simplemente con un lenguaje formal que no deja de ser una expresión regular, por ejemplo. Y bueno, si profundizamos un poco más sobre el concepto del lenguaje, el propósito es, ya como lo entiendo yo, propósito de permitir la comunicación, la transmisión de la realidad entre diferentes personas. En un momento dado yo te cuento lo que estoy pensando para conseguir proyectar en tu mente, ¿vale?, ese mismo pensamiento que yo estoy teniendo. Desde el punto de vista de la comunicación, para mí esto es crucial, ¿no? Conseguir que puedas proyectar tu idea sobre la mente de otra persona, ¿no? Sin embargo, este cometido necesita de utilizar elementos más amplios. La forma más efectiva de comunicar que tenemos es una mezcla de herramientas y facultades. El uso de gestos, herramientas estéticas del propio lenguaje, como las exageraciones o cambios de entonación y otras herramientas que podemos utilizar para darle forma, ¿no?, a nuestra estética de la frase. La construcción de relatos, el uso de herramientas como las audiovisuales, que también ayudan a la comunicación. Y todo esto pues, nos permite transmitir el mensaje y el lenguaje está en la base de toda esta comunicación. Es nuestra forma de expresión más básica, pero no por ello la más simple. Entonces, bueno, tenía algunos temas que pueden ser interesantes de debatir un poco al hilo de esto, ¿vale? A ver, ¿qué pensáis, ¿no?, sobre esta relación entre qué es el lenguaje y la comunicación? Sí, a mí una cosa que siempre me ha inquietado bastante del tema del lenguaje es, bueno, está bastante clara la parte de comunicación que has explicado, Paco, y me ha encantado esa definición de proyectar en la mente de otro el pensamiento que tiene uno mismo, pero aquí me pregunto hasta qué punto es necesario el lenguaje para proyectar en nuestra propia mente ese pensamiento. Es decir, hasta qué punto el lenguaje es una facultad por el hecho de que nosotros tenemos pensamiento o por el hecho de que somos inteligentes, o es al revés. Es primigenio el hecho de que tengamos un lenguaje y con eso nos ha permitido articular un sistema de pensamiento tan complejo como el de los seres humanos. Y aprovecho un poco esa reflexión para hilarlo a la primera de las referencias del lingüista más importante de la historia, ¿no?, Noam Chomsky, que de hecho está considerado el pensador, aunque Guille se ría, más importante vivo a día de hoy. Documentándome un poco para este episodio, leía que es la persona viva más citada que existe y una de las 10 personas más citadas de la historia, solo por detrás de Freud y por delante de Hegel, por ejemplo. Entonces, Noam Chomsky, que revolucionó muchos campos del pensamiento, pero igual el más importante es el del lenguaje. Su pensamiento un poco venía de la mano de que existe una gramática universal. Y esto no quiere decir que todos los lenguajes se refieran a una misma raíz, sino que el ser humano tenía como una estructura mental que le hacía proclive a que todos los seres humanos aprendamos el lenguaje más o menos a través de los mismos mecanismos mentales, aunque luego, por supuesto, en función de en qué geografía estás y qué idioma es el que para ti es el materno, pues ya aprendes una lengua u otra. Entonces, eso no sé cómo lo ves tú, Paco. Solo por hacer un apunte adicional a Noam Chomsky, también uno de los aspectos que a mí más me fascina de esta persona es que no solamente ha sido súper importante desde el punto de vista de la lingüística en un sentido amplio, sino además dentro del campo de la lingüística computacional es una referencia en todas las carreras de computación que básicamente se hacen en el mundo. Vale, y volviendo un poco a la pregunta que hacías, Íñigo, pues el otro día lo comentaba también con un compañero. Sí que es una frontera difícil de definir. Yo creo que hay mucho y tiene mucha importancia el contexto de dónde ponemos nuestro pensamiento. Si bien es cierto que nos da la sensación que usamos el lenguaje, ¿no?, para pensar y construir nuestras ideas, creo que pudiera ser un constructo
artificioso, no sé. La realidad es que no sé mucho de esa parte del tema, ¿vale? Pero me imagino que quizás hay un sustrato debajo de todo esto en donde tú estás pensando en tu contexto y de la manera en que tu cerebro ha aprendido a relacionar los objetos y las ideas, y la forma en la que eso llega a tu conciencia pudiera ser a través de su proyección en el lenguaje. No sé, todo es pura divagación. Yo, sin tener mucha idea, tirándome un poco a la piscina por intuición, yo diría que entre lenguaje y pensamiento creo que hay una relación, una especie de círculo virtuoso, en el sentido de que si me imagino los humanos más primitivos, que, bueno, supongo que algo de lenguaje tendrían. Yo creo que el lenguaje ayuda a articular mejor el pensamiento y diría que sin tener un lenguaje es posible que no pudiéramos desarrollar pensamientos muy complejos. Entonces, me imagino que hay en la prehistoria, pues el lenguaje se fue desarrollando poco a poco y enriqueciéndose, y eso a su vez haría que las personas se volvieran más inteligentes, pero vamos, no tengo ni idea del tema, es pura especulación. Y pues esto vuelve otra vez un poco al punto de esa capacidad innata, ¿no?, que mencionaba Íñigo, ¿no? Una capacidad innata a tener un sustrato de pensamiento que quizás es eso que llama Noam Chomsky el lenguaje universal, y que sería el que te ayudaría a tener esos pensamientos más complejos, ¿no? Bueno, o sea, el lenguaje existe también en otras especies animales, entonces supongo que simplemente por mecanismos evolutivos, pues es razonable pensar que los seres que se podían comunicar mejor entre ellos, pues tenían más probabilidades de sobrevivir, y pues eso en cierta manera ha podido predisponer a que pues nuestro cerebro pues tenga una cierta capacidad o una tendencia innata a adquirir lenguaje, podría ser. Por hilar un poco con otro tema, y que creo que se relaciona bastante bien con otros aspectos que hemos mencionado en otros episodios, ¿no?, al respecto de dónde están los límites que puede tener el lenguaje. ¿Puede transmitirse de verdad la realidad física? Ya no estábamos hablando solamente del pensamiento, sino entender la realidad física a la que nos enfrentamos solamente a través del lenguaje y quizá simplificándolo más, quizá del texto, ¿no? Esta pregunta me parece relevante porque se relacionaría con hasta dónde pueden llegar nuestros modelos de lenguaje, de los que en realidad luego vamos a estar hablando y de los que venimos hablando en otros días, porque lo único que han visto, aunque puede haber algunos que empiezan a ver imágenes y información multimodal, pero en su origen la mayoría solo han visto texto. Entonces, ¿cómo pensáis? ¿Dónde puede estar el límite? ¿Hasta dónde la realidad física se puede describir de una manera exacta solamente con palabras? Yo aquí tengo un poco posturas encontradas. La intuición me dice que no tendrías el mismo nivel de comprensión únicamente con el texto o con lo que sería la comunicación verbal o el lenguaje en este caso, ¿no?, sino que tenemos un gran grado de comprensión en base al resto de sentidos que percibimos, sobre todo esa parte de contexto que al lenguaje natural y formal pues le hace tanta falta. Lo que pasa es que, por otra parte, volviendo un poco a Noam Chomsky, una de las cosas que exponía en su teoría del lenguaje era, que me ha gustado mucho, era cómo a partir de un conjunto finito de términos y conjunto finito de relaciones en esos términos, ¿no?, que sería la gramática, tú puedes hacer infinitas combinaciones. Y encima, en base a una recursión, ¿no? O sea, tenía un componente recursivo que es de vital importancia en la teoría de Chomsky, que eso encaja muy bien
Y por eso, Paco, esa referencia que hacías a la importancia de Chomsky también en los lenguajes formales computacionales, a cómo se comporta una máquina, ¿no? De hecho, es muy famosa en las teorías del lenguaje en la jerarquía de Chomsky, que define 4 niveles de posibles lenguajes, desde el más básico, que sería ese basado en expresiones regulares que has mencionado, a un lenguaje libre de contexto, con contexto, y al lenguaje más general recursivo que estamos diciendo. Y en cada uno de ellos tiene su análogo con un tipo de autómata que puede no generar ese lenguaje, pero sí analizarlo, más bien acotar si una determinada expresión se está perteneciendo a ese lenguaje. Entonces, mi intuición me dice que no seríamos capaces de transmitir toda esa realidad física, pero la teoría no sé hasta qué punto igual llega a desmontar esa intuición que tengo. Sí, yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, en los cursos de comunicación, pues se suele decir que el lenguaje es el 7% o el 1% de la comunicación. Entonces, ahí claramente nos está diciendo que el lenguaje es insuficiente, y yendo a un ejemplo mucho más mundano, pues los propios emojis que utilizamos pues en el móvil o en los chats, pues lo que nos están diciendo es que solo con el texto es difícil transmitir lo que queremos transmitir. ¿Es difícil o es más eficiente apoyarte en otras herramientas, ¿no? Porque consigues transmitir el mensaje igual de una forma más compacta que si lo tuvieras que explicar. ¿Dónde verías que es esto? O sí, hombre, entiendo que es eficiencia, porque tú podrías poner un mensaje y luego poner, pues, entre paréntesis, contento o algo así. Pero sí. Sí, o pones un meme de una determinada película y en lugar de poner meme, pues explicas por qué esa situación te parece que es esa otra, y ya te acabas alargando un buen taco de palabras. Sí, pero estamos hablando que es exactamente lo mismo. Entiendo que en lo que refiere a la transmisión del mensaje, tal vez sí, pero en la reacción que le provoca a quien lo recibe, por ejemplo, entiendo que no es lo mismo. Entiendo que no es lo mismo que me mandes el meme de Titanic y me esboce una sonrisa cuando lo veo, y me describas. Y esto me recuerda a esa película de finales de los 90, dirigida por James Cameron, y en la cual hay un chico con una chica en el mascarón del barco, ¿no? Sí, no es lo mismo, ¿no? Y bueno, siguiendo un poco en esta línea de cuestiones, tenía alguna pregunta respecto del sentido común y el lenguaje. ¿Creéis que cabe todo el conocimiento, podemos representar todo el conocimiento que tenemos en textos? ¿Podría esto ser posible? Entiendo que un poco el hilo de lo que decimos, quizá pensamos que no, que necesitaríamos información adicional que pudiera apoyar la componente emocional u otros componentes adicionales a lo que conocemos. Pero si nos ceñimos estrictamente a conocimiento físico en un sentido técnico, ¿vale? ¿Podría llegar a caber todo descrito a base de texto? Yo diría que casi todo sí. Y ahí un poco traeríamos al hilo lo que ya comentamos en el anterior programa, el proyecto ZIC, que precisamente trataba de codificar pues eso, todo el conocimiento en una base de datos. Entonces, yo creo que es posible acercarse mucho a eso, pero lo veo muy costoso, y por eso fracasó ese proyecto, porque pues se infraestimó pues el esfuerzo que suponía hacer esa tarea. Sí, estoy de acuerdo en que podrías hacer ese esfuerzo titánico de tal vez intentar recopilar tanto ese sentido común, ese contexto o ese conocimiento general, incluso si estuviéramos pensando en un lenguaje concreto, pues todas las reglas, y estamos hablando de un lenguaje natural, pues no solo su gramática, que siendo formal sería más fácil de escribir, sino todo ser intangible que tiene un idioma que quien lo habla pues sabe de alguna manera que está bien o que está mal, ya pensando en los siguientes apartados que hablaremos en el programa de hoy, ¿no? De cómo
eso transmitírselo a una máquina, pero no sé hasta qué punto que ese esfuerzo titánico, que tal vez no estoy seguro, pero tal vez, en algún día sea alcanzable, es el método igual adecuado. Porque volviendo un poco a los humanos, como aprendemos el lenguaje, tiene una parte, por supuesto, de cómo aprendemos el resto de cosas, ¿no? En base un poco a la observación, como vamos viendo, pero retrotrayéndome otra vez un poco a ese pensamiento de cierta condición innata de los seres humanos, cuando aprendemos el lenguaje, muchas veces oímos o escuchamos aquello que en ese lenguaje está bien. No necesitamos tantos ejemplos, por ejemplo, de un mal uso de ese lenguaje para nosotros ya percibir cuando se hace ese mal uso que es de esa manera. Y lo mismo con el sentido común. Hay mucha parte que no nos lo han tenido que explicar o que no hayamos tenido que ver muchos ejemplos que ya lo percibimos de una forma muy sencilla y que, sin embargo, a las máquinas el enfoque que estamos teniendo en cierta manera es ese enfoque de fuerza bruta a base de ejemplo y recopilación. El sentido común para los niños de 2 años. Bueno, esto finalmente enlaza con con una reciente publicación que ha sido, tiene cierta controversia, donde, por ejemplo, Yann LeCun exponía una opinión como la que mencionabas, Íñigo, ¿no? Indicando que los grandes modelos de lenguaje no sostienen su conocimiento en una realidad física, lo cual hace que puedan producirse las famosas alucinaciones, entre comillas. Y bueno, llegaba un poco a la conclusión de que al final nuestro lenguaje se construye por encima de un conocimiento de fondo muy amplio que llamamos sentido común y que, nuestras máquinas carecen de ese conocimiento, al menos hoy, ¿no? Y de la manera en que hacemos esos entrenamientos y los ponemos en marcha. Y eso, de alguna forma, estaría definiendo hasta dónde puede llegar, ¿no? El representar todo el conocimiento a base de texto, al menos aprenderlo de la manera en la que lo hacemos hoy utilizando máquinas, ¿no? Quizás mediante otros métodos pudiera ser capaz de alcanzar ese sentido común teniendo una interacción más rica con el mundo físico. Sí, yo estoy de acuerdo. Aprender solo en base a texto, con los textos que tenemos hoy, está claro que tiene unas limitaciones y la gran esperanza es la multimodalidad. En el Google I.O. de la semana pasada se comentó muy, muy brevemente que Google está entrenando un modelo que han llamado Gemini, que está diseñado desde cero para ser multimodal. Entonces, para mí esa es la gran esperanza para resolver ese problema del sentido común y veremos a ver cuándo lo terminan y si nos lo quieren enseñar. Pues visto ya lo que es el lenguaje y habiendo hecho algunas reflexiones sobre sus limitaciones, ahora vamos a ver qué es un modelo de lenguaje. Paco, ¿nos podrías hacer una introducción? Sí, por supuesto. De hecho, no lo voy a hacer yo. Bueno, yo la he hecho. He escrito unas parrafadas ahí infumables, como las que escribí en mi tesis. Y le he dicho a ChatGPT, hazme un poco más ameno. Y os voy a leer esta, a ver si se entiende la definición. Entonces, empieza de esta manera. Imagina que quieres enseñarle a un robot cómo hablar como tú. ¿Cómo lo harías? Pues podrías empezar estableciendo algunas reglas, como las que se enseñan en la escuela, por ejemplo. Enseñarle que un verbo siempre va acompañado de un sujeto. Pero en el lenguaje natural no todo es tan sencillo como una regla y por eso existen los modelos de lenguaje. Los modelos de lenguaje son como la guía del robot para hablar como un humano. Pueden ser estrictos, pueden estar basados en reglas más formales o pueden ser estocásticos, donde esas reglas son difusas y sirven para representar distribuciones de probabilidad. Los primeros, los estrictos, son como una receta. Si sigues las reglas, siempre obtendrás una respuesta correcta. Los estocásticos son como la intuición. No siempre acertarás, pero podrás entender la mayoría de las cosas que te dicen.
Los modelos estrictos se basan en reglas formales y matemáticas. Las gramáticas formales, los autómatas finitos y las redes neuronales son algunos ejemplos de modelos formales. Estos modelos son muy útiles para problemas que tienen respuestas tipo binario, ¿no? Pues, por ejemplo, si quieres representar la matrícula de un coche y utilizar ese modelo de lenguaje para reconocer matrículas en un parking, pues puedes tener un modelo muy sencillo que con una gramática regular te representa lo que significa una matrícula para tu sistema. Entonces, si un robot sigue esas reglas, siempre sabrá clasificar esa matrícula como correcta o no. Los modelos estocásticos, por otro lado, están basados en la probabilidad. Son como una máquina tragaperras. Si tienes suerte, obtendrás la respuesta correcta. Los modelos estocásticos son útiles para problemas más complejos, como entender el lenguaje hablado de una persona. Ya que, como todos sabemos, las personas no hablamos de forma perfecta todo el tiempo. Y los modelos estocásticos pueden entender y decodificar incluso parte o todos los errores gramaticales que cometemos. En resumen, los modelos de lenguaje son como un manual de instrucciones para que un robot pueda hablar como tú. Pueden ser estrictos o estocásticos, basados en reglas formales o probabilidades, pero todos tienen un objetivo común: hacer que la comunicación entre los humanos y los robots sea más efectiva y precisa. Gracias, Paco. Una cosa que hemos hablado, que ha salido ya varias veces en esta conversación, es la palabra gramática, y yo no me acuerdo muy bien del colegio qué es la gramática. ¿Podrías, Paco Íñigo, darme una explicación, definición? Te puedo dar una pequeña definición de la visión formal, ¿vale? Al final, una gramática formalmente es un conjunto está formada por un conjunto de símbolos, ¿vale? Símbolos que forman, en el caso pues de los lenguajes, como venimos hablando, pues las palabras de ese léxico, ¿vale? Y de reglas que permiten, a partir de patrones de combinaciones de símbolos, poder producir nuevos patrones de combinaciones dentro de ese mismo conjunto de símbolos, ¿vale? Vale. Ahí es en donde, como decía Íñigo antes, se establece una jerarquía de distintas tipologías de gramáticas, ¿vale? En función de la jerarquía de Chomsky, en donde las más simples son las gramáticas regulares. ¿Qué es lo que hace que una gramática sea regular? Lo que hace que sea regular son sus reglas de producción. Esas reglas que decía. Las reglas de las gramáticas regulares están muy limitadas, ¿vale? Siempre tienes, digamos, símbolos que se traducen en palabras, ¿vale? Seguidos o no de otro símbolo, ¿vale? Y son siempre ese tipo. Y complicando las reglas, pues vas estableciendo niveles de complejidad en la gramática. A ver, si te he entendido, por llevarlo al lenguaje natural, si yo dijera estoy sentado en silla, en vez de decir estoy sentado en la silla, ¿eso es un error gramatical porque no he puesto el la? Sí. Sí. Vale, entendido. Gracias, Paco. Eso es. Vale, entonces, en el caso de los grandes modelos de lenguaje que tenemos a día de hoy, al final, la tarea que realizan es que le damos un texto de entrada que, pues, entiendo que tiene que cumplir, pues, que las palabras que utilicemos estén dentro del vocabulario de ese modelo de lenguaje, y la salida del modelo de lenguaje es una distribución de probabilidad sobre su vocabulario, en la cual va a elegir una palabra, pues que será, pues por ejemplo, silla, lo que hemos dicho antes, y otra vez vuelve a generar una nueva palabra y así consecutivamente para generar texto, ¿no? Entonces, lo que entendemos como un gran modelo de lenguaje, pues es un modelo que aprende una probabilidad sobre el lenguaje. Sí, correcto, Guille. Y quizás, no sé, esto es salto a la piscina. Quizás si analizáramos esto de una manera formal, yo diría que es un modelo estocástico, pero que encaja dentro de un modelo regular, en el sentido de que tiene un contexto y con ese contexto te da siempre una misma distribución. Lo que pasa es que para representar esto mediante reglas, con la longitud del contexto, pues necesitas una cantidad inmensa de memoria.
Vale. Visto lo que son los modelos de lenguaje, vamos a ir a la prehistoria, a los inicios de los modelos de lenguaje, para ver cómo se trabajaba en aquellos tiempos. Paco, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, primero, disclaimer, no soy tan viejo como para conocer esta parte. Así que lo que conozco es todo de oídas. Bueno, para empezar, pues el interés por el lenguaje dentro del campo de la inteligencia artificial, la realidad es que ha sido siempre muy, muy elevado. Como decíamos antes, es el lenguaje la forma de comunicación más básica que tenemos entre nosotros y, por lo tanto, parece razonable que también sea la herramienta de comunicación más conveniente entre personas y máquinas. Y por esto, pero esto llega con una multitud de problemas diferentes debido a las ambigüedades que tiene el lenguaje natural y, bueno, pues esa manía que tenemos las personas de seguir siendo personas y equivocarnos, lo cual es razonable. Entonces, los primeros juegos que hicieron personas con máquinas para ver cómo podían trabajar de manera automática el lenguaje empezó pues allá por los años 50 en un experimento que se llama el experimento de Georgetown. Aquí IBM experimentó con un traductor que tenía un dominio mega restringido, tenía 6 reglas gramaticales y 250 términos léxicos, y con esto pues permitía traducir oraciones del ruso al inglés, ¿vale? Si hace 15 años pues nos quejábamos de que Google Translate se equivocaba al hacer las traducciones, pues imagina, las limitaciones que tenía pues eran bastante grandes, ¿vale? Nos podemos imaginar. Pero bueno, esto levantó muchísimo interés en cómo hasta dónde podría llegar el procesamiento automático del lenguaje, especialmente en la traducción automática, y creo que alguno por aquella época se echó a la piscina y básicamente alguno dijo que igual en 10 años podían traducir de cualquier lengua o cualquier otra lengua, lo cual no consiguieron. Pero bueno, durante esos 10 años, ¿no? Se invirtió muchísimo dinero público y al ver que no estaban dando los frutos que se esperaban, llegó un pequeño episodio de invierno a la inteligencia artificial, que es uno de tantos que, de pocos, ¿no? Ha habido pocos porque tampoco estamos hablando de una historia muy larga, de los que ha sufrido la inteligencia artificial en su historia. Bueno, con todo esto, en los años 60 empezó a surgir el interés ya no por procesar automáticamente textos, sino por reconocer la voz de una persona, ¿vale? Se hicieron primero modelos muy básicos basados en dígitos y, por lo tanto, el lenguaje no forma parte de estos sistemas porque simplemente reconocen dígitos totalmente aislados. Luego se pasó a reconocer palabras también aisladas, de manera que, bueno, si yo reconozco palabra a palabra, pues en realidad el lenguaje me sirve de poco. Lo que quiero es en cada momento saber qué palabra es la que hay, ¿vale? En ese momento, sí que es cierto que usando el lenguaje pues podrías corregir errores de palabras que has reconocido mal en el pasado, pero como el sistema era voraz y reconocía una y luego a la siguiente, pues la realidad es que técnicamente no tenía lugar el usar un modelo de lenguaje. En esta época se inventó el algoritmo DTW, que es uno de los más famosos y que todavía se utiliza en muchos aspectos de la ingeniería para hacer alineamiento y estimar la similaridad entre parejas de secuencias. Y concretamente pues se utilizaba este algoritmo para, si me llega el audio de una palabra y yo tengo una plantilla de esa misma palabra pues dicha por una persona, pues ver la similaridad que hay entre la locución de mi base de datos y la locución que acabo de grabar en el micrófono. En los años 70 y principios de los 80 se empezaron a desarrollar los modelos de ocultos de Markov aplicados pues a los sistemas de reconocimiento de voz. Esto fue un punto de inflexión importante, ya que estos modelos de Markov tienen la ventaja de que permiten añadir al proceso una combinación de diferentes fuentes de información. Por un lado, la acústica, que es de todo lo que he hablado hasta ahora, ¿no? Que se había trabajado antes. Por otro lado, el propio lenguaje, ¿vale? Y la sintaxis pues de todo el
problema que estás resolviendo. Entonces, ya tiene lugar aquí que el lenguaje es importante, tiene un papel básico para poder entender la voz, ¿vale? Y empieza pues a haber un interés en ver cómo empezar a tener mejores modelos o modelar el lenguaje de una manera que haga que nuestro resultado sea más certero, más preciso. Todo esto con los modelos ocultos de Markov pues se resuelve dentro de un marco probabilista, ¿vale? Entonces, en los 80 aparecieron los primeros modelos basados en lo que se llaman enneagramas, que durante los 80 y los 90, ¿vale?, permitieron que creciera mucho la inversión en sistemas de reconocimiento de voz. De hecho, aparecieron los primeros sistemas comerciales de dictado, como el Dragon Dictate, que si no me equivoco, luego esto fue comprado, no sé, a finales de los 90 o principios del 2000 por IBM. Y Dragon yo creo que es que lo hizo Raid Kurzweil, que es el profeta de la singularidad. Buena cuña. Al que algunos seguimos. Muy bien, muy bien. No sabía esa, ¿eh? Buena cuña. Pero bueno, aún a pesar de todo esto, todavía quedaba mucho camino por recorrer, ¿eh? Bueno, he mencionado los enneagramas en esa época, ¿no? Los 80-90, que a pesar de ser los primeros modelos de lenguaje, estuvieron presentes en los sistemas de reconocimiento de voz básicamente hasta los albores del siglo XXI, ¿vale? Desde los años 80, que se empezaron a idear los primeros sistemas usando esos modelos, pues estuvieron sus 30 años dando mucho que hablar, ¿eh?, en los sistemas de procesamiento de la voz. Los enneagramas son muy simples y se estiman básicamente por conteo, ¿vale? El modelo lo que permite es calcular algo que ya hemos mencionado antes y que es básicamente la probabilidad de una palabra dada una ventana fija de un contexto previo, ¿vale? De manera que es una distribución de probabilidad de la siguiente palabra, que como hemos dicho antes, pues es lo que en realidad el fundamento básico de los modelos de lenguaje incluso de hoy en día, ¿vale? Entonces, bueno, cuestiones que pueden ser interesantes aquí y que os lanzo. ¿Cómo compara, ¿no?, el contexto que puede recibir un modelo de enneagramas como los que se trabajaba entonces con lo que ahora pues tenemos con estos modelos tipo GPT, donde, bueno, más allá de lo obvio y lo evidente, ¿no?, que es que pues uno igual tiene limitaciones de tener una N de 1 o de 2 palabras en el contexto y el otro de miles, ¿no? ¿Qué más podéis contarme sobre cuál es el ventajas, inconvenientes, razón de que exista ese contexto en este tipo de modelos? Vale. La razón un poco que viene aquí es, dado las dos palabras que me preceden, ¿no? Si es un enneagrama de 2, voy a decir la siguiente palabra que voy a tener. Entonces, estás un poco estimando la probabilidad de que una palabra suceda a otra en el caso más bruto que podemos imaginarnos. Como dices, veo que es lo que fundamenta cómo funcionan los modelos de lenguaje de hoy en día. Entonces, como estamos dando un poco ese salto, entiendo que tiene una parte que ver el hecho de decir, ya no solo dependo del contexto previo que tengo, sino de cómo asocio palabras entre sí y los modelos empiezan a tener una percepción de asociación de conceptos. Por ejemplo, si yo tengo un texto en el cual no solo veo el texto que se me ha dado previo para seguir la siguiente palabra, que sería ese contexto que comentabas, Paco, sino veo que es un texto que me está hablando de rey, reina, príncipe, princesa, infante, pues los modelos empiezan aparte de ver la palabra que puede predecir, empiezan a hacer un mapa de conceptos, que es lo que se suele llamar el embedding, en el cual relaciona la palabra que está tratando en ese momento con esos conceptos. Evidentemente, el modelo no sabría el concepto como tal que las une, que nosotros como humanos, pues aquí estaríamos interpretando pues que sería algo así como monarquía, pero ya empieza a relacionar esas palabras entre sí. Y luego entiendo que igual, que luego profundizaremos, un salto que hace es que ya no solo puedo relacionar ese contexto o esos conceptos entre palabras, sino que empiezo a poder ya relacionar
conjuntos de palabras o de tokens, por ser más formales, en lo que podrían ser como nuestras frases. Entonces, ya no solo es el contexto secuencial que voy teniendo de dos, tres palabras preceden a una cuarta, sino que ya es ese contexto global del texto que estoy percibiendo en este momento, más todo el contexto previo en el cual he sido entrenado. Sí, una pequeña aclaración que creo que no hemos dicho es que un enegrama al final es una tabla, ¿vale? Es una tabla en la que vamos a guardar todas las combinaciones de palabras que hemos encontrado en nuestra base de datos de entrenamiento y cuántas veces ha sucedido cada combinación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si usamos 3 enegramas y tuviéramos un vocabulario pues, de 100.000 palabras, pues nuestra tabla tendría un tamaño de 100.000 elevado al cubo, lo cual es un tamaño muy grande y un poco es lo que mató a los enegramas, que eso es muy difícil que escale. La diferencia es con los modelos que utilizamos hoy en día, GPT, pues es que no es una tabla, sino que es una función. Entonces, al ser una función, pues puede representar la información de una manera más eficiente y pues eso le permite pues utilizar un contexto pues en el modelo más grande que tenemos a día de hoy, que es el de Claude, de 100.000 tokens, y en GPT-4, cuando lo liberen esa versión, pues de 32.000 tokens, que es algo que con enegramas que es completamente inviable. Sí, de hecho lo que mencionas pues es la famosa maldición de la dimensionalidad, que se da en muchos sistemas y de maneras muy diferentes, y concretamente pues en los enegramas de la manera que muy bien has enunciado, Guille. Bueno, la realidad es que en secciones posteriores hablaremos un poco cómo se puede escapar de este límite unido pues a lo que acabas de mencionar, ¿eh? Vale, y nada, por mencionar alguna otra particularidad de los enegramas, pues por ejemplo, otro problema que tienen es que pues esta tabla que hemos comentado es muy grande y hay muchas combinaciones que no van a ocurrir en tu base de datos, salvo que tu base de datos sea muy grande. Entonces, en esos casos, si te encuentras esa combinación cuando estás ya en predicción, pues no vas a saber qué hacer porque no la has visto en el entrenamiento. Entonces, es un problema, pues un limitante muy grande, ¿vale? Por contra, pues como ya ha dicho Paco, pues es un modelo muy simple, muy fácil de interpretar, pues es muy eficiente porque una vez ya está entrenado, solo tienes que ir a la tabla, buscar y ya tienes las probabilidades. Y bueno, pues principalmente lo más resaltable son las limitaciones que ya hemos dicho, pues la explosión y el problema con el vocabulario, que pues veremos en la próxima sección algunas maneras de solucionarlas. Hemos visto la evolución de los modelos de lenguaje desde los años 50, 60, 70, 80 y llegamos a los años 90, donde ya sí que existíamos nosotros, estábamos en nuestra juventud. ¿Y qué sucedía entonces, Paco, en el campo de los modelos de lenguaje? Bueno, durante los años 90 el paradigma cambió poco realmente. Los modelos de enegramas estaban presentes en todos los sistemas de procesamiento del lenguaje natural. Incluso con valores de n muy pequeños, el valor real de estos modelos es muy grande, es brutal. No es posible generar texto con ellos y que ese texto tenga sentido, porque el contexto es tan minúsculo de 3 o de 4 palabras que realmente el texto que generas pues enseguida pierde coherencia, ¿vale? Pero la integración del lenguaje a las evidencias acústicas que mencionábamos antes en los modelos de Markov permite que el reconocedor escape de todas las dificultades que se encuentra frente al lenguaje hablado. Por un lado, el modelo acústico pues, se pelea con fonemas que se pronuncian mal y ese tipo de cosas, elipsis de fonemas y demás, intercambios de fonemas, entonaciones incorrectas, pero el modelo de lenguaje pues, también facilita el pelearse con el salto o directamente desaparición completa de palabras o fusión de palabras o invención de palabras totalmente nuevas, etcétera. Entonces, ¿cuáles fueron los aportes realmente de los años 90? A pesar de que hubo poco cambio desde un punto de vista de paradigma,
hubo muchísimo trabajo científico en el desarrollo de técnicas de suavizado, cuya intención era permitir mejorar la estimación de esos enegramas que no se veían en el entrenamiento. Como decía Guille antes, pues se da la situación de que un enegrama que no has visto nunca no tiene cuentas. Por lo tanto, si no tiene cuentas, no tiene distribución de probabilidad asociada y yo no puedo hacer nada con él. Entonces se desarrollaron técnicas de suavizado, entre ellas el suavizado Neser-Ney, que es una de las más famosas y que se desarrolló en el 94, y que permiten combinar enegramas de distinto tamaño con distinto valor de n, de manera que para dar la distribución de probabilidad a aquello que yo no he visto en entrenamiento, pues hago una combinación de cosas en distinto nivel de contexto. De manera que al final, cuando llegamos al contexto más básico, que es el unigrama, en realidad los tengo todos, porque es todo mi léxico, ¿vale? Y por otro lado, pues también se crearon algunos modelos, como los modelos de lenguaje basados en caché, que me ha gustado destacarlos. Si bien no sé medir cuál fue el impacto, ¿vale?, real que tuvieron en el desarrollo de sistemas y más comerciales. La verdad que no sé si alguna vez pues ha tenido impacto en desarrollo más allá del laboratorio, pero estos modelos permitían extender la longitud del contexto para darle al sistema información sobre el contexto más amplio de la interacción con el usuario. Por ejemplo, un sistema de reserva de billetes de trenes, ¿vale?, pues tenía un sistema de diálogo, ¿no?, que interactuaba contigo usando unas reglas muy básicas y un sistema de reconocimiento de la voz. Y estos modelos con caché podían representar en esa caché un resumen de todo lo que ha sucedido en la interacción con el usuario hasta el momento actual y aprovecharse de esa información para guiar la decodificación de la locución del usuario en el instante actual. De manera que si estábamos hablando de un viaje de Madrid a Barcelona, pues el modelo tenía información sobre que estaba hablando de esto y, por lo tanto, el modelo de lenguaje se condiciona a destacar en la distribución de probabilidad esas cuentas relacionadas con información parecida a la que se está hablando en este discurso, ¿vale? Bueno, paralelo a todas estas aportaciones, y en otro campo distinto, en el campo de las redes neuronales, hubo avances que, bueno, luego fueron cruciales para dar el salto de calidad en los sistemas de reconocimiento. A finales de los 90, pues aparecieron los primeros sistemas LSTMs que permitían mitigar los problemas del olvido de los modelos de redes neuronales recurrentes, siendo que las redes neuronales recurrentes pues existían desde muchísimo antes, ¿vale?, pero tenían muchos problemas de aprendizaje. Y bueno, aún faltarían algunos años para que estos modelos tipo LSTM se pudieran aprovechar en su plenitud, porque faltaban recursos computacionales y también faltaban datos con los que poder sacarle el máximo potencial. Y aquí os traigo un artículo, pues de poco después, ya en los albores del siglo XXI, en 2007, ¿vale?, al hilo de los modelos de enegramas, Google sacó un artículo titulado Huge Language Models and Stupid Backoff, ¿vale?, donde básicamente venían a decirnos vamos a olvidarnos de tanta ingeniería con cómo suavizamos el contexto de los enegramas y cómo conseguimos que los enegramas sean capaces de extenderse a cosas no vistas, y vamos a procesar una cantidad ingente de datos y usar un modelo súper sencillo. Y dijo Google, yo tengo los datos, tengo 2 trillones de tokens ingleses, ¿vale? O sea, serían 2 teratokens, que resultan en un modelo de 5 gramos de hasta 300 giga enegramas, ¿vale? Entonces, con este modelo, pues consiguieron mejorar de manera significativa la calidad de la traducción automática, ¿vale?, simplemente por fuerza bruta. Entonces, esta demostración de fuerza bruta, ¿qué os parece? ¿Veis analogías a toda la historia que precede, más allá de esa época? Sí, yo no lo conocía, Paco, y la verdad que mirando el paper por encima me pareció muy interesante, porque también sacaban las típicas gráficas que vemos ahora de cómo mejoran los modelos con el escalado. Y para poder hacer una comparación he sacado unos números rápidos y como tú
ya comentabas, pues este modelo de enegramas de Google utilizaba para entrenar 2 trillones de tokens y tenía 300 billones de parámetros, bueno, de enegramas, pero pueden ser parámetros. Son parámetros. Y por compararlo, pues GPT-2 se entrenó con 0,04 trillones de tokens, o sea, bastante menos, y tenía 1,5 billones de parámetros. GPT-3 es bastante más grande. Este ya se entrena con 0,4 trillones de tokens, pero siguen siendo menos que los 2 trillones que utiliza Google, y tiene 175 billones de parámetros, que se acerca un poco a los 300 billones de los enegramas. Entonces, en números son comparables, pero todavía en el tamaño de entrenamiento, lo publicado que tenemos hasta el día de hoy es más pequeño. Y el más grande que he encontrado publicado, porque pues sabemos que GPT-4 y Palm 2 no se han publicado, no han dado detalles, pero sí que Palm 1 publicó que utilizaba 0,8 trillones. Entonces, todavía los grandes modelos de lenguaje que se entrenaron el año pasado no han llegado al mismo número de tokens de entrenamiento que este modelo de enegramas que entrenó Google en su día. O sea, sí que es cierto que el entrenamiento de uno y otro pues es bastante distinto, pero me resulta curioso ver pues que todavía no hemos igualado a esa base de datos de entrenamiento. Sí, es muy llamativo que sea precisamente Google, ¿no? Además, en una fecha tan temprana con respecto a la explosión que estamos viendo ahora, que parece todo muy nuevo. Y aquí, Paco, lo que presentas es 2007. O sea, Google era una compañía que no tenía ni 10 años de vida, y en cambio está haciendo esta demostración de fuerza, ¿no? Y luego, 10 años después, vendrá otro de los hitos también marcado por Google, cuando posteriormente veamos el caso de la atención. Entonces, no sé, dentro de otros 10, por 2027, a ver dónde estamos. Entonces, hilando también con la pregunta que ha iniciado la tertulia de hoy, por eso a mí se me hace tan difícil que este tren se les escape a un Google, a un Microsoft o a gente que no es que solo tenga la fuerza que viene hoy en día, sino ese histórico detrás a sus espaldas. Sin duda, sin duda. La verdad que muy ilustrador el resumen que has hecho, Guille, de los tamaños de los datasets. Y no sabía con qué tamaño se habían entrenado los modelos tipo GPT. Sí que me sonaba que eran más pequeños que con lo que se había llegado a entrenar esto, que como decís, como decía Íñigo, pues en 2007 tener esta capacidad era absurdamente brutal. No había pocos que podían llegar a tener esa capacidad de entrenar un modelo de ese tamaño con esa cantidad de datos. No se ve que tuvieron que montar ahí un sistema distribuido de entrenamiento que seguramente serían las primeras piedras para la distribución de entrenamientos que luego han seguido haciendo con redes neuronales. Es decir, tienen un know-how que, al hilo de lo que decía Íñigo, efectivamente nos hace difícil pensar que les puedan comer la tostada mediante desarrollos open source con los recursos limitadísimos que puede tener uno y la falta de know-how para distribuir el cómputo y ponerlo en marcha a esas escalas. Entonces, bueno, al final la fuerza bruta en computación tiene mucho peso, como estamos viendo, ¿no?, en todo este discurso y toda esta historia. Y bueno, pues este fue un punto clave en el que la gente que trabajaba con estos modelos de lenguaje pues se echaba las manos a la cabeza. Yo recuerdo leerlo cuando estábamos haciendo la tesis y decir, es que no podemos competir con eso, porque no teníamos esos recursos ni de coña. Y tras esta demostración de fuerza y el último golpe de los enegramas, pasamos a las redes neuronales, que ya pues se acercan un poquito más a los modelos de lenguaje que usamos hoy en día. Bien, aquí en los albores del año 2000, del siglo XXI, empezaron a proponerse maneras de mitigar la maldición de la dimensionalidad que comentábamos antes y que sufrían los modelos de enegramas. Principalmente en el año 2001 apareció un paper, a Neural Probabilistic Language Model, de Joshua Bengio,
que seguro que os suena mucho y es un investigador de mucho renombre pues, en el campo de la inteligencia artificial que trabaja en Canadá. Y firmante de la carta de parar el desarrollo de la IA. Los tienes fichados a todos. Entonces, estos modelos para su propuesta se inspiraban en estudios que se habían hecho ya en los años 80 en el campo de las redes neuronales artificiales, donde intentaban pues, observar cómo se ganaba en eficiencia al representar objetos en lugar de como símbolos, como vectores de características. Y esto es a lo que luego pues, se le vendrá llamando el embedding, ¿vale? Estos embeddings son especialmente interesantes para representar las palabras. Y el modelo de lenguaje conexionista nace precisamente de la idea de hacer inferencia de la distribución de probabilidad de la siguiente palabra en lugar de sobre un vocabulario de un contexto de palabras en forma de símbolos, sobre un contexto donde las palabras son esas representaciones en forma de embedding. Desde este momento, la verdad es que fueron apareciendo múltiples formas de hacer la inferencia, ya que, pues, a pesar de que tú podías representar el contexto de una mejor manera, aprender un modelo feed-forward, que fueron los primeros que se desarrollaron, sobre contextos muy grandes, a base de concatenar el embedding de cada una de las palabras y pretender que aquello converja a algo decente, pues es mucho decir, ¿vale? Entonces se probaron también redes recurrentes, donde pues quizá el contexto que se daba a la red era pequeño, ¿vale? Y se esperaba que la memoria pudiera almacenar la información de un contexto más largo, pero ya era conocido desde hacía tiempo que las redes neuronales recurrentes tienen muchos problemas por aquello de que se olvidan de cosas conforme vas procesando información en el tiempo. Las cosas que te llegaron hace relativamente poco, igual estamos hablando de 10, 20, 30 tokens, pues ya no tienen casi peso en la memoria de las unidades y la acaban olvidando. Entonces, para corregir este defecto, se volvieron a esos modelos que comentaba antes, que en los años 80 también se habían estado estudiando, las LSTMs, pero que entonces, en los 80, no se podía trabajar con ellas mucho y que, pues, ya en el año 2000, como hemos visto con la demostración de fuerza bruta de Google, pues ya había recursos computacionales grandes y la verdad es que había recursos de lenguaje y de texto verdaderamente inmensos, ¿vale? Entonces, había recursos para poner en marcha estas LSTMs que permitían mitigar un poco el problema del olvido de las redes neuronales recurrentes. Y uniendo todo esto, luego lo veremos, ¿vale? En el siguiente punto, cómo pues se establece la transición hacia lo que conocemos hoy. Pero bueno, en este mismo contexto, ¿vale? Donde veíamos pues estos modelos basados en redes neuronales, los primeros modelos basados en redes neuronales que trabajaban con el lenguaje, vemos también la aparición de los skipgrams que se desarrollaron en el proyecto Word2Vec, cuya intención era, sin más, aprender representaciones, embeddings más potentes a partir de las palabras y a partir del texto. Bueno, con todos estos modelos, como decía, se superan algunas limitaciones de los eneagramas, ¿vale? Y tal cual lo entiendo yo, y esto es un lanzamiento mío a la piscina, ¿vale? Para mí, en el fondo de mi ser y de mi entendimiento del campo, este es el inicio, el disparo de salida del deep learning, desde aquellos trabajos en los albores de los 80 sobre representación de la información de una manera eficiente, ¿vale? A cómo aprovechar esto para sacar más rendimiento al contexto y al lenguaje, ¿vale? Y ir consiguiendo limar los algoritmos y los métodos de entrenamiento para poder alcanzar ese objetivo. Ya había un objetivo claro, que era conseguir más contexto y conseguir que aquello pudiera expandirse hacia un entendimiento dentro del modelo de la red neuronal más completo del contexto, ¿no? Del discurso en el cual estaba produciéndose la interacción. Y bueno, aquí igual
podéis comentar alguna cuestión, ¿no?, al respecto de las redes neuronales recurrentes, que como veis tuvieron cierto interés en la época. Y bueno, ¿qué opináis? ¿Por qué se dejaron de utilizar? No sé, ¿qué opinión tenéis? Yo te quería hacer una pregunta a colación de esto, Paco, porque, o sea, entiendo cómo querían resolver el problema, ¿no?, con las redes recurrentes, en el sentido en el que si yo a la predicción que está teniendo la red se lo vuelvo a alimentar esa misma red como input, y de esta forma intento tener bueno, esa recursión que permita ir teniendo ese traqueo del contexto. ¿Por qué? O sea, vale, la limitación era en que ese contexto se iba manteniendo durante un tiempo y luego decaía, pero ¿por qué eso es tan flagrante? ¿O qué naturaleza tenía esa red recurrente intrínseca para que esto fuera así tan manifiestamente siempre y no pudiera mantenerse de una manera un poco más sostenida, que entiendo que habría legitimado pues seguir este camino? Principalmente es una limitación de cómo haces el aprendizaje de esa red. Yo no sé si hay otras maneras, pero al menos con el descenso por gradiente, un modelo recurrente, lo que se hace es desplegarlo en el eje temporal. Como que lo repites para cada instante temporal, ¿vale? Y desde el final de todo el procesamiento de la secuencia llega una información como entrada, que es la pérdida que has obtenido después de procesar absolutamente todo eso, ¿vale? Y esa información, pues, tiene que ser propagada hacia detrás por todas esas instancias en el tiempo y se produce el famoso Vanish gradient, ¿vale? Que con cada iteración en el tiempo hacia atrás, pues va perdiendo información, el gradiente que tenías de la función de pérdida que calculaste al final del todo. Entonces, este es el principal motivo, el vanishing gradient, que te hace ser incapaz de, durante el proceso de aprendizaje, darle peso a las cosas que sucedían hace mucho tiempo. Por lo tanto, la memoria del modelo, por pura naturaleza de cómo ha sido entrenada, no puede decidir que algo que pasó hace mucho tenga peso en el instante actual, o al menos es un poco como yo lo veo. Sí, o sea, el problema es exactamente ese, los gradientes que se desvanecen y que explotan. Entonces, al final, una red recurrente es equivalente, como dice Paco, a una red con un número de capas que es igual al número de tokens que te vas en el pasado. Entonces, si nos fuéramos al extremo de Claude, sería como una red con 100.000 capas. Entonces, hay que tener en cuenta que hasta hace muy pocos años no éramos capaces de entrenar redes muy profundas. Fue un poco pues con las ResNet, cuando se vio que añadiendo capas residuales, pues podíamos entrenar redes más profundas, pero tampoco tienen tantas capas. Pues la ResNet 50, la ResNet 100, pues estamos en esos números, pero no estamos hablando de la ResNet 100.000. Bueno, todavía. Entonces, de nuevo, volviendo un poco a esa maldición de la escala, si hubiéramos tenido una capacidad de que el tamaño del input que le alimentabas a la red, pensando en evadirnos de esa secuencialidad, ¿no? Y entonces, en vez de que fuera secuencial de primera palabra, segunda palabra, lo que voy alimentando, pensando en que además eso encima no lo puedo paralizar, si tuviera un tamaño de red lo suficientemente bestial y lo hubiera podido chutar, decir, pues toda esta va a ser mi frase, mi párrafo, mi libro, es como llevar la dimensionalidad al otro eje, ¿no? Y es la otra forma de verlo. O se me va vale, lo que decís, se va desvaneciendo por la propia longitud que tengo, o necesito un tamaño de input pues bestial, ¿no? Sería eso. Vale. Sí, a mí esta historia del paso de los n-gramas a las redes neuronales me recuerda mucho a cómo se explica el aprendizaje por refuerzo, que suele comenzar también de la misma manera. Se empieza con mundos muy sencillitos, pues mundos en una red con muy pocas casillas, y que eso se puede representar muy fácilmente en una tabla. Entonces, pues tú puedes representar, estoy en la casilla 1, me muevo para arriba, me muero, me muevo para abajo, me dan un corazón. Y eso lo puedes representar en una tabla muy fácilmente, y pues eso, ahí
pues una tabla va perfecta, un enegrama va perfecto, pero en cuanto ya te mueves a un mundo más complicado, pues cualquier juego de ordenador típico, pues no puedes utilizar una tabla y te tienes que ir a una red que aprenda esa función. Entonces, eso me resulta muy interesante. Y luego, haciendo una pequeña digresión, pues, antes, aunque ya hemos abandonado los enegramas, antes me ha venido a la cabeza el caso de los teclados predictivos que tenemos en el móvil. Al final eso es un modelo de lenguaje también y diría que es bastante probable que funcionen con enegramas, ¿no? Por lo rápido que son, o enegramas o una arquitectura, pero muy, muy, muy ligerita. No sé si sabéis vosotros qué funciona por debajo. Vale, pues sobre los modelos predictivos para teclados, sí que originalmente seguramente serían enegramas y pues vemos que en 2016 SwiftKey Keyword de hecho se actualizó para cambiar sus enegramas por enegramas basados en redes neuronales, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque permite tener una respuesta más precisa y tampoco estamos hablando de modelos que tengan un coste computacional muy grande. Supongo que no avanzará mucho más allá. Igual alguien si consigue reducir un gran modelo de lenguaje a algo muy chiquitico para poner en el móvil, pues igual se atreven, pero... Sí, justo Google hablaba la semana pasada. El Palm 2 tiene distintos tamaños y uno de ellos está pensado para móviles, pero claro, entiendo que son pues el último Pixel que saque cada año porque son modelos muy, muy hambrientos de computación. Y llegamos ya, después de haber visto los comienzos con las redes neuronales, a la arquitectura, que es la reina de los modelos de lenguaje de hoy en día, los transformers. Bueno, vamos a pasar un poquito por lo que ha pasado en los últimos años, muy rápidamente. Primero, los modelos que hablábamos, ¿no?, de redes neuronales empezaron a extenderse con componentes recurrentes, como hemos mencionado ya un poco antes, que permitían transformar primero secuencias en secuencias y se utilizaban directamente para hacer incluso traducción automática y en algunos casos para hacer reconocimiento de voz también muy limitada, directamente a partir de una secuencia de cosas, producir otra secuencia de cosas a su salida. Con estos sistemas se superaban muchas de las limitaciones que se tenían en el aprendizaje para hacer inferencia a partir de la concatenación de embeddings sin más sobre los modelos feed-forward que veíamos antes. Y se utilizaban componentes tipo LSTM o GRU, ¿vale?, para facilitar el procesado de secuencias con una longitud arbitraria. Aún así, el aprendizaje de componentes recurrentes es complejo, no se podía escalar todavía muy allá y en 2017 volvió otra vez a llegar un punto de inflexión donde apareció la primera arquitectura tipo transformer con el paper Attention is all you need, también escrito por gente de Google, siguiendo la tendencia de lo que venimos comentando durante la sesión, y donde proponían usar módulos de atención, sin más, eliminando todo tipo de recurrencias e incluso capas convolucionales. Y bueno, con este tipo de arquitectura, pues conseguían ser competentes, hacer competencia del estado del arte, y la realidad es que esto se ha ido avanzando y ha ido añadiendo cada vez más y más información al modelo hasta el punto donde nos encontramos hoy. Y bueno, echando la vista atrás, 10 años atrás, 2023, pues en el 2013, ¿vale? La verdad es que nadie hubiera predecido como ya hemos dicho en otras ocasiones, ¿no?, con un concepto tan simple, estos modelos a base de explotar de forma inteligente la información del contexto de las palabras, poder procesar tales cantidades de contexto de una manera que son capaces de dar respuesta y darnos solución a problemas que en realidad ni tan siquiera les habíamos pedido, ¿vale? Es como hablábamos en el episodio también del comportamiento emergente. La realidad es que es un momento muy emocionante para todo el que está interesado en este campo. Creo que al mismo tiempo pues también es importante para la humanidad en tanto en cuanto como especie pues tenemos una responsabilidad grande para desarrollar esta tecnología y saber aprovecharla de una manera adecuada. Y bueno, para abrir un poco de debate final,
Un par de preguntas y, bueno, pues lo que se nos ocurra. ¿Hasta dónde creéis que podemos escalar la adición de contexto a estos modelos y qué pensáis que nos puede deparar, pues, el futuro? Yo no tengo ni idea, Paco. O sea, con el contexto, el mayor problema que presentan los transformers es que el mecanismo de atención crece cuadráticamente con el tamaño del contexto. Entonces, la verdad es que me sorprende los números a los que estamos llegando hoy, los 100.000 tokens de Claude y los 32.000 de GPT-4. Claro, también es cierto que no sabemos exactamente cómo está implementado el modelo, porque hay trucos para, pues, con variantes en la arquitectura o variantes en la forma de procesar la entrada del modelo, aumentar el contexto que, bueno, no son exactamente equivalentes a un transformer estándar, digamos. Entonces, pues claro, tenemos esos números que igual son un poco publicitarios, igual pues por debajo podrían tener un transformer con un contexto de 8.000, que pues eso, con alguna implementación que ha salido últimamente, pues amplían ese contexto, pues por ejemplo con redes recurrentes. Hay algún paper que salió recientemente que hace eso, que llega a un contexto total de 1 millón de tokens, pero no es con un transformer, sino es combinando los transformers con redes recurrentes. Entonces, entiendo que con trucos de ese estilo, pues se podrá escalar, pero por contra, con los transformers estándar, no creo que... O sea, es una limitación que entiendo que no se puede... O sea, tal y como está definidos, es impepinable que vamos a llegar a un límite porque pues es otra vez la maldición de la dimensionalidad, que no es tan fuerte como con los n-gramas, pero es exactamente el mismo problema. Entonces, pues igual en 2027, como dice Íñigo, pues llega la nueva arquitectura que también tiene la misma maldición, pero un poquito más mitigada, no lo sé. Sí, ahí llega un punto en el que va a llegar antes, o sea, con una arquitectura dada, que no sé si será esta o la de dentro de 10 años, en la cual el límite que tienes a esa medición de la dimensionalidad ya sea suficiente o incluso mayor que la capacidad que un contexto mayor te ayude a predecir mejor o dar el siguiente parámetro. Entonces, supongo que ahí está la batalla, ¿no? O sea, hasta qué punto ya no... Vale, tú seguías teniendo esa limitación, pero deja de ser tal una limitación porque dices, oye, ya no estoy sacando más chicha de esto. También es interesante, pues, como estos modelos de hoy en día, GPT, por ejemplo, no solo ha sido, o sea, el contexto ha sido lo que te ha dado el espaldarazo, pero ahora ya están combinándolo, ¿no?, con otras estrategias, ¿no?, como comentabais, o me parece muy interesante esa fusión, ¿no?, que han hecho de primero el aprendizaje supervisado es bruto, luego le meto un aprendizaje supervisado en base a las respuestas un poco de los humanos, luego eso me las ingenio para hacer un aprendizaje por refuerzo con este método que han sacado de, bueno, tú dime 4 propuestas de respuesta y un humano ya elige una de ellas, que es la forma con las que me las ingenio para que poder tener un aprendizaje reforzado con una recompensa que sea clara. Entonces veo que o sea, que aquí hay mucha, o sea, que están librando la batalla con muchos medios, o sea, el de la dimensión desde luego, pero también el de ser ingeniosos, el de buscar nuevas técnicas. ¿Y a dónde nos depara el futuro? La verdad es que no lo sé. No, todavía estoy en un punto en el que no sé hacia dónde va a salir la cara de la moneda. No sé si ya abrazar ya estos modelos y dejarme llevar, o todavía tengo un punto ahí de reticencia que no sé, no termino de ser un convencido de ello, pero la verdad es que comparto ese sentimiento que expresaba Paco de el punto candente en el que está la situación hoy en día. Sí, Íñigo, a mí una cosa que me ha gustado mucho de lo que has comentado es cuánto contexto es necesario o cuánto contexto es útil. Y eso me trae a la memoria
que cuando hablamos de personas, hay un concepto que es la memoria de trabajo y suele estar en torno a 7 cosas o conceptos. Entonces, claro, entiendo que no es exactamente lo mismo la memoria de trabajo que los tokens, pero me resulta muy llamativo esa diferencia tan enorme de tamaño, al menos con los modelos de lenguaje actual, de 7 contra 100.000. No lo sé. En su momento, hace unos años, hubo un trabajo además bastante interesante de DeepMind, donde usando, en este caso creo que usaban algún modelo recurrente, ¿vale? Pero no tenían una arquitectura que era puramente neuronal, sino que le ponían a su disposición una memoria en la que podía escribir y leer de determinadas posiciones para poder expandir su capacidad de recordar, ¿no? Porque hablábamos, oye, los modelos recurrentes olvidan, pues bueno, vamos a darle medios para que decida si algo lo tiene que recordar, guardarlo en la memoria de trabajo, ¿no? No sé, a mí me parece que igual a mí personalmente me parece una idea bastante interesante y quizás es una puerta que se empieza a explorar para superar las limitaciones. Está claro que el contexto infinito no puede ser, o sea, no puedes empezar a... ¿Tiene sentido que el modelo tenga un contexto de 1 millón de palabras para ser útil? No sé, entiendo que no. Hay que hacer algo más inteligente. Igual por ahí hay salidas. Sí, a mí un reto que me parece que tienen estos sistemas es cuando, claro, por ejemplo, volviendo un poco a GPT, ¿no? Que pues lo han entrenado con datos de entrenamiento, pues le han chutado toda la Wikipedia, un montón de libros, todas esas bases de datos de texto bestiales. Entonces, yo estoy aprendiendo mucho, entonces hay textos que en sí mismos tienen su propio contexto. Por ejemplo, si yo estoy teniendo un texto sobre boxeo, pues habrá unos términos sobre los púgiles, sobre el deporte, y todo ese texto tiene su propio contexto y que está un poco claro. Y luego poder tener otro texto que aparentemente podría ser un contexto totalmente desconectado del otro. Pues imaginemos los derechos civiles en Estados Unidos. Entonces, yo ahí tengo mi propio otro contexto que también lo estoy aprendiendo y me va a ser útil para retomar. Pero luego igual resulta que entre uno y otro hay un nexo común, que es la figura de Mohamed Ali, por poner el ejemplo que estoy poniendo, que me une 2 mundos de contextos muy diferentes, ¿no? El de boxeo y la lucha de los derechos civiles, que de repente pasan a ser el mismo contexto. Entonces, esa asociación, porque cuando me estoy centrando en un tema concreto, ver su contexto más claro, vale, entiendo cómo lo pueden resolver, pero claro, esas asociaciones que a veces no son tan claras y que yo creo que es lo que enriquece mucho de ese lenguaje natural que nosotros tenemos, pues me parece que ahí puede ser un poco el reto. Entonces, ahí es donde veo, Guille, todavía que pueda estar esa batalla entre cuánto contexto necesitas y la dimensión suficiente para procesarlo. Vale, y antes de cerrar el programa, me gustaría comentar o debatir un poco las razones que han llevado al éxito de los Transformers, ¿vale? Entonces, una que quizás sea la de más peso respecto a las redes recurrentes es la paralización, en el sentido de que cuando le queremos dar un texto para que aprenda a una red recurrente, le tenemos que dar palabra a palabra. Entonces, pues si queremos dar un contexto grande, pues por ejemplo, pues 8.000, pues tenemos que hacer 8.000 pasos hasta que al final llega a la siguiente palabra, que es la que realmente queremos predecir. Entonces, por contra, a un transformer le podemos dar los 8.000 tokens de golpe y le decimos, oye, ¿cuál es la siguiente palabra? Entonces, el transformer pues es una arquitectura que con el hardware que tenemos a día de hoy pues es mucho más eficiente y pues eso, es más sencillo de entrenar. Otra ventaja que tiene pues es el mecanismo de atención, que
Pues por poner un ejemplo sencillito, pues el lenguaje es ambiguo, como ya nos ha comentado Paco antes, y pues por ejemplo la palabra banco, pues nos podemos estar refiriendo a un banco donde guardamos el dinero o a un banco de peces, y también tiene algunos otros significados. Entonces, cuando calculamos el embedding de banco, pues va a haber una ambigüedad porque tiene distintos significados, y el mecanismo de atención lo que permite es pues fijarse en el contexto de la frase, y en función de qué otras palabras aparecen en la frase, pues aparece dinero, pues entonces ya modifica ese embedding para darle el significado de acuerdo al contexto. Entonces, pues lógicamente, pues es un mecanismo que se adapta muy bien al lenguaje. Y por último, otra razón también muy importante es la escalabilidad. O sea, se ha visto que podemos utilizar transformers desde tamaños muy pequeñitos hasta tamaños muy grandes, y eso pues también es una ventaja muy grande. El no tener que estar cambiando de arquitectura conforme vamos aumentando la base de datos, pues simplifica mucho también el proceso de investigación. Pues es al final un parámetro menos que tienes que investigar. No sé si se os ocurre algún otro punto relevante que explique pues la gran acogida que han tenido los transformers a día de hoy. Yo creo que los has destacado los más importantes, sin duda. Y a mí me recuerdan a estas personas que tienen capacidad de memorizar cosas de manera exacta y que son capaces de recordar absolutamente todo lo que les ha pasado punto por punto, aunque haya sucedido hace mucho tiempo. Y hilando con ese razonamiento, al final estas personas están moldeando su sistema en tiempo real conforme van aprendiendo cosas y guardándolas en una memoria que va más allá de esa memoria de trabajo que hablábamos antes, ¿no? Y esta quizás es una de las cosas que falta, ¿no? Ahí, en esa pócima, ¿no? ¿Cuál es la manera de meterle al modelo la capacidad de seguir aprendiendo del contexto de las interacciones para hacerle tener un conocimiento cada vez más rico? No sé si esto se está ya explotando con los transformers, ese aprendizaje en vivo a partir de la interacción. Entiendo que no todavía, ¿no? Que yo sepa, no. De hecho, es una de las desventajas que tiene esa arquitectura a día de hoy, que lo que se hace ahora mismo es entrenas el modelo, pues te gastas un montón de millones y lo entrenas, y luego pues sí que se le hace esa etapa de reentrenamiento a base de ejemplos, pero ya no hay más etapas posteriores. O sea, no hay una etapa posterior de adquirir nuevos conocimientos. Sí que supongo que tú podrías seguir dándole más ejemplos, más feedback humano, pero el conocimiento general lo coge en la primera etapa y ya pues luego tiras para adelante. Yo creo que por ahí puede haber también un filón, ¿no? Resolver ese defecto puede ser un punto clave para su siguiente nivel. Recomendaciones. Y llegamos ya al final del programa, la sección de recomendaciones. Paco, muchas gracias por la clase magistral que nos has dado hoy. ¿Y qué recomendación nos traes? Gracias a vosotros por soportar este peñazo de recuerdo histórico. La verdad que me he sentido muy a gusto contando toda esta historia, que a mí siempre me fascina cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Y bueno, al respecto de la recomendación, yo vengo con un canal de YouTube, a ver si lo pronuncio bien, Kurzgesagt in a Nutshell. Tiene una versión en castellano también que se llama En pocas palabras. Es un canal que habla de todo, vídeos muy asequibles en tiempo y con explicaciones muy audiovisuales, y
Y la verdad es que tronca muy bien con lo que hemos hablado al principio, ¿no? El lenguaje y la comunicación es una gente que tiene una capacidad de comunicación no solamente con la didáctica del lenguaje que utiliza, sino además el soporte audiovisual que pone en los vídeos. Y bueno, solo recomendarlo para que no lo conozca, que le dé un vistazo, que la verdad que creo que lo puede disfrutar. Gracias, Paco. Íñigo, ¿qué recomendación nos traes tú? Pues hoy traigo una recomendación seguida de un reto. Entonces mi recomendación es la serie Devs. Es una serie del año 2020 que, disfrazada de una apariencia de intriga, thriller en torno a una compañía tecnológica estilo Silicon Valley, es un mero disfraz, porque realmente es una serie sobre los límites de la computación, el determinismo del universo y el libre albedrío. ¿Y por qué la sugiero? Pues porque quiero lanzar un reto. Me gustaría plantear aquí la posibilidad de hacer un programa de la tertulia precisamente sobre eso, porque veo que hay muchísima relación sobre hasta qué punto es capaz de llegar la inteligencia artificial relacionada con los límites que hay de la computación, y en que si tuviéramos los suficientes métodos computacionales para desarrollar una inteligencia artificial considerada fuerte, tal vez estaríamos ante unos medios computacionales suficientemente fuertes como para computar el comportamiento del universo, lo cual empezaría a llevar hacia un mundo del determinismo, y donde deja eso el libre albedrío. Y como todas estas reflexiones que en capítulos anteriores han salido de refilón, y dado que a veces se coarta cuánto podemos profundizar en esos temas, pues propongo, a colación de esta serie, pues dedicar un capítulo a ese tema. Muy bien, muchas gracias, Íñigo. ¿Dónde podemos ver esta serie? Creo que está en HBO. Vale. Creo que el original es de Hulu y en HBO está. Y el director es Alex Garland, que es el mismo que dirigió la película Ex Machina, que también es muy recomendable, pues, en temas esto de la robótica e inteligencia artificial. Es alguien que tiene bastante sensibilidad para tratar estos temas, bueno, cinematográficamente, y que las pelis están muy bien, la verdad. Vale. Os recuerdo que podéis ver las recomendaciones junto con sus links en los guiones del programa que colgamos en nuestra página web. Vale, y por último mi recomendación es la página web Benomial, que consiste en preguntas diarias sobre Machine Learning. Entonces, pues yo creo que es una manera bastante entretenida, porque pues te puedes picar y compartir con tus amigos o tus compañeros de trabajo, y pues refrescar conocimientos sobre Machine Learning y aprender algunas cosas de vez en cuando. Pues salen preguntas que te hacen pensar. También hay otras pues que te enfadas un poco con la ambigüedad de las preguntas, pero en general pues yo creo que es una web que, pues eso, que para dedicarle 5 minutos cada día, pues lo veo muy, muy interesante, y pues para nuestros oyentes yo creo que les puede gustar mucho. Y nada, pues ya con esto damos por concluido el programa. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.